Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotras una vez más, una tarde de otoño, ya casi otoño-invierno. Muchísimas gracias, Alejandra, nuestra invitada colaboradora, por estar también con nosotros. Y como sabéis, hoy nos encontramos finalmente en la última jornada, la tercera jornada del año, de nuestro sexto ciclo de jornadas de la Federación de Salud Mental Madrid. Sabéis que estos ciclos los hacemos porque hace ya un tiempo que surgió como solicitud de nuestro movimiento asociativo para compartir conocimiento y experiencias en salud mental. Los temas que elegimos, como el tema del que vamos a hablar hoy, en principio siempre se eligen entre el movimiento asociativo de Madrid y el Comité en Primera Persona de Madrid. Pero hace ya un par de años que lo que estamos haciendo es relacionar esta última jornada con el lema del Año Internacional de la Salud Mental. Como sabéis, este año el lema elegido fue Jóvenes y Salud Mental, una mirada a la vulnerabilidad. Y para esto vamos a contar con una persona que es una colaboradora habitual de la Confederación de Salud Mental España, con Alejandra Julio Berrio, que es psicóloga general sanitaria con una formación en patología dual e intervención terapéutica en infancia y adolescencia. Es formadora y experta en coaching, y algunas de las personas que estéis aquí, algunos de los técnicas, la vais a conocer porque ha formado parte de los cursos de patología dual y prevención en conducta suicida. Tengo que decirte, Alejandra, que además de que me da mucho gusto verte, te voy a lanzar un par de órdanos, ya que estás aquí, porque después yo estaré en silencio para permitir dar paso a todas las voces que vais a estar en el debate. Como sabéis, en ese debate, en esas preguntas, tendremos un tiempo limitado y os tengo que pedir también que cuando empecemos ahora a escuchar a Alejandra, pues apaguemos los micrófonos, silenciemos los micrófonos. Y antes de empezar, como pie a lo que estamos comentando, quería recordar a todos que los jóvenes de hoy son los mayores del mañana, aunque hoy hablemos de jóvenes, que estábamos hablando de la labor de las asociaciones, del movimiento asociativo y de la cronificación de algunos de nuestros jóvenes del ayer, que son los mayores del hoy, que tenemos que pensar en esta nueva generación de cristal, en esta terminología que está siendo tan debatida y criticada para bien y para mal en muchos casos, y que, bueno, afortunadamente, Alejandra, seguro que nos vas a clarificar muchísimas cosas hoy. Así que, sin más dilación, gracias a las personas que estáis aquí, gracias a ti, Alejandra, por ser voluntaria, que es algo que estábamos comentando antes de la grabación, voluntaria, como muchos de los miembros de las juntas directivas que estáis aquí, como muchos de los colaboradores. Espero que las personas que estáis aquí os animéis también a formar parte del movimiento asociativo y a invitar a otras personas a que formen parte del movimiento asociativo, especialmente a jóvenes, ¿por qué no? Gracias al equipo técnico, Adriana, Ari, Astrid, que estéis ahí posibilitando que todo esto salga a la luz. Sin más dilación, gracias a todas, a todos, y somos todo oídos y visión, Alejandra. Buenas tardes. Que me resulta así curioso solo ver poquitas caras, acostumbrada a ver muchas caras. Vamos a intentar hablar hoy de cosas que ya sabemos. Vamos a hablar de cosas que ya conocemos, de cosas que tenemos un poco integradas, pero lo que vamos a intentar hacer es verlo con una visión un poco más natural, menos forzada. Y vamos a empezar por el término adolescencia. Según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se refiere al periodo de la infancia que va entre los 11 y los 13 años y entre los 19 y 21 años. Y es una época de muchos cambios emocionales, sociales, y que de alguna manera colocan al sujeto en ese periodo de la vida en una situación de vulnerabilidad. Eso es según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sucede? Que revisiones posteriores, y aquí viene cuando empieza todo, han dividido la adolescencia en tres fases: en temprana, media y tardía. La temprana, que va entre los 12 y 14 años, la media, que va entre los 15 y los 17 años, y la tardía, no petéis la cabeza, que va entre los 18 y los 25 años. En este momento estáis pensando, yo a los 24 años subía y bajaba el Everest 80 veces. Sí y no.
Y luego llegaba a casa y me ponía una lavadora, porque yo a los 20 años, a los 24 años ya tenía un montón de cosas hechas, y ahora esta generación de cristal absolutamente débil y pueril, hasta los 25 no maduran, ¿sí y no? Es decir, hay un montón de componentes contextuales, culturales, personales, que hacen que la maduración del sujeto se extienda y de alguna manera hasta ciertos rangos de edad. Entonces, la revisión no puede ser un poco curiosa, pero depende de muchas variables que tienen que ver con el contexto y con la sucesión de cambios que se experimentan en el tiempo, en el sujeto, hacen que la maduración se llegue en algunos más pronto y en otros más tarde. Entonces, los marcadores psicosociales indican unos cambios que de algún modo ahora mismo en esta generación se dan hacen que la maduración llegue un poco más tarde. Eso no quiere decir que sean peores que nosotros, eso quiere decir que están viviendo otros estímulos, que están viviendo otro momento, están en otra época, y evidentemente las cosas, la maduración se da de forma diferente. Y yo siempre digo lo mismo, si nosotros cuando yo tenía 12 años me hubieran dado, en vez de la SuperPod, me hubieran dado una tablet, yo también estaría enganchada. Y es una cosa que tenemos que empezar a asumir. Que de alguna manera a ellos les pedimos un montón de actitudes adultas que quizás nosotros en su propio contexto tampoco seríamos capaces de realizar. Pero desde la atalaya de ser boomer, es decir, de ser mayor, nos resulta todo muy sencillo. No sé con qué rango de edad estoy hablando, así que no sé cuántos enemigos me estoy buscando, pero yo continúo. Somos muy jóvenes todos, Alejandra. Bueno, muy como no los veo, yo me estoy explayando. Entonces, vamos a hablar de situaciones de vulnerabilidad. Y vamos a hablar de dos situaciones de vulnerabilidad que son las que en la actualidad, y por lo menos en España, las dos situaciones donde los jóvenes encuentran más vulnerabilidad. Y es en el consumo de sustancias y en la salud mental. Y así que vamos a empezar por el consumo de sustancias. El estudio STUDES, que es el que analiza todos los años el consumo de sustancias en España entre los sujetos que van entre los 14 y los 18 años, la información que dio sobre el 2021 es que el 30% de los jóvenes en ese rango de edad consumían tabaco y un 70% alcohol. Esto no es nada nuevo, ni nada nuevo bajo el sol. Y me gustaría, no tenemos acceso a esta diapositiva, os la comento. Me gustaría hablar de las drogas que están de manera muy cotidiana en los jóvenes entre 17 y 24 y 25 años, y de las cuales no tenemos mucho conocimiento porque no pertenecemos a los entornos, no estamos justamente en el entorno en donde eso se sucede. Y voy a hablaros de porcentajes. Por ejemplo, tenemos, vamos a hacerlo así, tenemos sustancias psicoactivas, tenemos alucinógenos en un 1%, cocaína en un 0,4%, y yo quiero hacer hincapié en dos sustancias. En el cannabis, que tenemos un porcentaje bastante alto, más de un 7%, y quiero hacer hincapié en dos sustancias de las que no se conoce mucho, pero se están consumiendo mucho, que son las benzodiazepinas, y aquí viene donde la mataron. Las benzodiazepinas son una droga, igual que el alcohol, legal. ¿Genera dependencia? Sí. ¿Qué pasa? La pandemia ha generado que varios trastornos que se encontraban un poco solapados, que se iban más o menos llevando de manera habitual, de alguna manera la pandemia ha hecho que se hagan mucho más presentes y evidentes. Eso ha hecho que más jóvenes se acerquen a atención primaria pidiendo un apoyo, una ayuda médica, una ayuda con respecto a trastornos de ansiedad o trastornos o TOC, trastornos obsesivo-compulsivos, etc. O trastornos depresivos.
y trastornos de alimentación, que son los trastornos que más han crecido en los 5 últimos años. ¿Qué pasa? Las benzodiazepinas se recetan en atención primaria. Y entonces, las benzodiazepinas siempre tienen muy buena fama, porque de algún modo nuestras madres, una abuela, las pastillitas para los nervios siempre han estado como nuestro entorno natural. Entonces, todos tenemos conocimientos de alguien que toma un ansiolítico para la ansiedad de una manera más o menos cotidiana. Y eso ha hecho que de alguna forma los jóvenes, cuando se les receta una benzodiazepina, lo asimilen también como algo cotidiano. Evidentemente tiene una prescripción médica, pero hay que tener mucho cuidado con esa prescripción. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el consumo de las benzodiazepinas, porque muchos jóvenes, de alguna manera, la posología impuesta no la están utilizando, sino que utilizan las benzodiazepinas para otros usos. Es decir, puede haber una especie de autodiagnóstico. Cuando no me siento bien, me recetaron media pastillita de lorazepam, y como yo no me siento bien, pues aumento un poco la dosis, juego un poco con la medicación sin esa supervisión. Entonces, las benzodiazepinas son importantes, sí. Tienen un componente adictivo, tienen un componente de tolerancia. Al generar tolerancia, lo que hace es que aumente la ingesta. Entonces, mi idea aquí no es demonizar las benzodiazepinas, sino marcar la importancia que tienen en edades en las que el control de los impulsos no es precisamente la característica más común. Y voy a hablar del popper. El popper es un inhalante que junto con el MMDA son las drogas más consumidas por la gente joven. Es muy barata. El popper vienen unos frasquitos así pequeñitos y su efecto es absolutamente rápido, con una sensación de bienestar, de placidez, igual que produce el M, que da sensación de más cercanía, de empatía, etcétera, etcétera. Y son drogas que se utilizan mucho en el ambiente universitario. Si estamos cerca de ambientes universitarios, somos conscientes de que son drogas que se consumen mucho. ¿Qué pasa con el popper? El popper no crea una gran dependencia. El problema del popper es que como sus efectos son tan volátiles como la misma droga en sí, se consume de una manera muy continua. Y entonces el problema del popper es la sobredosis, más que la adicción. Y el popper tiene otro componente importante, que es la desinhibición sexual. Entonces, es una droga que en ambientes tan jóvenes puede generar o ya está generando muchísimas dificultades. Y a mí no me gusta ser agorera, pero así como el fentanilo era una cosa que solo estaba en Estados Unidos y en Canadá, y que ya empezamos a tener aquí, el fentanilo es una heroína sintética que, por decirlo de algún modo, es 50 veces más potente que la heroína y genera muertes. Las muertes en Estados Unidos se han triplicado, las muertes por sobredosis, y un 58% son gracias al fentanilo. Y el fentanilo ya está aquí. Y a ese precio. Entonces, no es una cuestión de asustar con respecto a las drogas y con respecto al acceso que tienen los jóvenes a las drogas. Lo que hay que tener es conocimiento y no dar la espalda a algo que sucede de manera un poco cotidiana. Yo vivo en Palencia, en Castilla, y aquí se celebra una fiesta que se llama la ITA, y se celebra una vez al año, y vienen chicos de todas las partes de Castilla y León. Este año se han reunido unas 12.000 personas. Mi terapia, mis intervenciones, 2 semanas después de la ITA, tenían que ver con el consumo de sustancias. Tenían que ver de la resaca que dejó ese consumo de sustancias. Con lo cual, siempre hablamos de los porros que están ahí, que tienen, si las benzodiazepinas tienen buena prensa, el porro tiene magnífica prensa,
porque esa frase de ¿quién no se ha fumado un porro nunca? La hemos escuchado todos. Y sobre todo porque en personas jóvenes siempre está el complejo de Superman, ¿no? En que eso le sucede al de al lado. El blancón lo tiene al de al lado, el amarillo lo tiene al de al lado. A nosotros no a mí no me van a pasar esas cosas. Todos los efectos secundarios negativos le pasan al de al lado. Pero cuando se trata de drogas como el M, y que tienen un componente de diversión, con un contexto muy claro, muy marcado, si estáis en Madrid, sabrás una cosa muy sencilla, ahí está Fabric. Y Fabric abre los domingos, porque las buenas fiestas están los domingos. Y me llamaba la atención la semana pasada cuando decían que en una fiesta de Halloween en Sevilla habían cortado los grifos del agua. Eso suele pasar en casi todas las fiestas donde hay tecno, porque el MDMA genera deshidratación y pide mucho beber. Entonces el agua de las cisternas permanece, lo que no permanece es el agua de los grifos para que la compres por 5,50 €. Está absolutamente todo inventado. Entonces, cuando se trata de conductas de dependencia, de conductas de riesgo, de conductas de vulnerabilidad en jóvenes, tenemos que pensar que la mejor manera de abordarlas, la mejor manera de hacernos conscientes es hacerlos conscientes de que están ahí, de que sabemos la accesibilidad que tienen hacia ella y, sobre todo, y muy importante, hablar de la vulnerabilidad individual. El discurso de que las drogas son malas y te van a sentar mal y vas a acabar quién sabe dónde, etcétera, etcétera, no llega en gente joven. Lo que sí llega es tu propia vulnerabilidad. Y me parece bien que tú veas a un montón de gente a la que la droga no le sienta mal o no le genera ningún malestar. Pero tu sistema nervioso es propio. Y tu sistema nervioso, tu hipocampo, va a reaccionar diferente al el que tienes al lado. Y en eso consiste la intervención cuando hablamos de drogas, en intentar hablar de la vulnerabilidad propia, de que se hagan conscientes de la propia vulnerabilidad. Porque si hablamos de vulnerabilidad en general, quizá el discurso se nos diluya. Continuamos con otro tipo de conductas de riesgo, y es, por ejemplo, la dependencia a Internet, que subió en el 2021 en un 23%, y hay un mayor aumento en las mujeres, porque están más cerca de las redes sociales. Pero en los varones, aunque el aumento no ha sido tan mayor, lo que sí sucede es que sucede en edades mucho más tempranas. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, el Fortnite, como le digo yo, el invento del diablo. Es un juego que se juega en red, que genera muchos sentimientos de comunidad. Si yo soy un niño de 13, 14 años, tímido, distraído, inatento, y de algún modo encuentro que cuando tengo la pantalla delante, soy más hábil, tengo amigos que no tengo en el entorno natural, porque nos juntamos para un objetivo común, que es matar al monstruo de turno. Evidentemente a mí me resulta muy recompensante y me resulta muy agradable el juego. Lo que pasa es cuánto tiempo permanece en el juego, cuánto tiempo permanezco en el juego y qué tan invalidante me resulta para hacer otras cosas. Entonces, al final, todo tiene que ver también con la medida. Las redes sociales son malas, generan un sentimiento de comunidad en la gente joven. Hay un sentimiento de pertenencia que se instala en el momento en que yo sigo a la misma persona que sigues tú. Eso quiere decir que tenemos un elemento en común, eso quiere decir que en algo nos parecemos, y entonces eso quiere decir básicamente que no me siento solo. Entonces, de algún modo las redes sociales tienen un factor beneficioso en esas edades, pero la dificultad tiene que ver en el control. También tiene su lado oscuro, evidentemente, que es el bullying se ha hecho con mucha más fuerza gracias a las redes sociales, evidentemente. Pero también tiene otros factores que en positivo para la gente para estas personas que están en ese proceso evolutivo. Hay una cosa
que os voy a contar que es buena y tiene que ver con el juego online. ¿Os acordáis que hace 3 años o así empezaron a proliferar las salas de juego, que eran sitios súper oscuros y que solo se veía como la entrada a la puerta y había cada 4 o cada 2 institutos o así, y estaban muy cerca de los institutos y hubo que haber una regulación para que no estuvieran tan cerca, etcétera, etcétera? Pues el juego presencial ha bajado muchísimo y en torno a un 4%. El juego con dinero y el juego presencial. Yo tengo la experiencia de un chico en Burgos que me contaba que de la parte de atrás de su cole, de su instituto, había un sitio de estos de juego. Y la estrategia consistía en que cuando salían a tomar la merienda, llegaban allí y les regalaban una Fanta y un bocadillo. Y entonces lo que él me contaba es que, claro, nos regalan la Fanta y el bocadillo, y el dinero que tenemos nosotros para consumir algo, para tomar la merienda, lo metíamos a los galgos, que yo le preguntaba siempre, ¿y tú qué sabes de galgos? A lo que pillaran. Y era una manera de enganchar, era un recurso de enganche. Afortunadamente, esa propensión ha bajado. Afortunadamente, digamos, las dependencias que mayor han bajado. Y el consumo de cocaína, pero de eso no tenemos tiempo de hablar. Sigue siendo alto en España, pero ha bajado un poco. Tenemos que tener en cuenta que las variables contextuales, macrosociales, generan muchos factores de vulnerabilidad y la dependencia se debe a un montón de factores, que no es tanto, no tenemos que tener tan en cuenta el factor, sino cómo confluyen o intervienen esos factores entre sí. Tenemos las curiosidades propias de la edad, las ganas de vivir nuevas experiencias, la emoción por el riesgo, la necesidad de autoafirmación y transgresión respecto a las normas, la convicción subjetiva de control y de invulnerabilidad, que es lo que hablaba antes del complejo de Superman, todo lo malo que puede suceder le va a pasar al otro, a mí esas cosas no me pasan, la presión de grupo y por tanto que los amigos otorgan cartas de integración y de identidad. Y yo he dejado unas sobre las que quiero ahondar. Y tiene que ver, la primera, con el estrés psicosocial. Tendemos muchas veces, porque no somos perfectos y porque nos equivocamos, a invalidar un poco el malestar emocional cuando se trata de jóvenes. Porque solemos decir, no será para tanto, ya será menos, pero si tienes todo para estar bien, no entiendo realmente qué te pasa. Y de algún modo lo que generamos es esa sensación de invalidez sobre el sentimiento, sobre lo que le está sucediendo al sujeto, y hacemos que su estrés emocional y el entorno le resulte un poco hostil. Porque además de yo estar invalidándole cómo se siente, también está la presión que ejerce su entorno de iguales, la presión que ejerce, por ejemplo, la tiranía de la belleza, que las redes sociales en eso tienen un gran poder, porque la belleza de alguna manera se traduce en éxito. Y eso de que necesito parecerme lo más posible a aquello que triunfa a través de una pantalla. Eso genera un estrés, genera una angustia, genera una ansiedad que tiene que ser gestionada. Porque a partir de ahí es cuando de alguna manera empiezan los malestares emocionales a derivar en una cronicidad. Que de algún modo, si tenemos la opción, podemos atajar antes. Y una cosa que para mí es súper importante cuando hablamos de conductas de riesgo con respecto a las dependencias o a las adicciones, y es la gestión del ocio. La gestión del ocio en edades tempranas es tremendamente importante. El ocio tiene un componente, es un factor de riesgo y un factor de protección al mismo tiempo. Está ligado al desarrollo de la identidad del sujeto. Y cuando
de alguna manera encontramos, ayudamos, apoyamos al sujeto en estas edades a encontrar un ocio que le resulte recompensante, que le resulte válido, en el que se sienta valioso, en el que él se sienta cómodo, las posibilidades de que tenga conductas adictivas son bastante menores. Nunca hablamos de la gestión del ocio, hablamos de que los niños tienen que ir a inglés, tienen que ir a baloncesto, a fútbol, o tienen que ir a hacer un montón de actividades que están como programadas. Y cuando no están haciendo todo eso, están frente a una pantalla. Y la gestión del ocio, ese sentimiento de recompensa, el ocio es un contexto de socialización. Y eso genera evidentemente más autocontrol, más autoestima, más autonomía. Y eso hace mucho más sencillo decir no a cualquier situación de riesgo. Con lo cual, la gestión del ocio es un factor muy importante para prevenir los componentes adictivos. Como factores de riesgo seguimos hablando de estereotipos sociales, la diversidad y accesibilidad a las drogas. Evidentemente, entre más acceso tenga yo a una sustancia, más probabilidades tengo de consumirla. La identidad sexual no asumida por el entorno. Eso me genera un estrés bastante fuerte, si de algún modo yo tengo una identidad sexual que no corresponde con lo que suele llamarse normativo y no puedo expresarla de manera natural y sobre todo en libertad. Evidentemente eso me va a generar un problema de salud mental. La promoción del consumo ejercida de varios medios virtuales, los conflictos individuales, familiares y sociales, el contexto personal del sujeto. Y aquí voy a entrar en otro factor que me parece importante, y es el distanciamiento afectivo que hay con la familia, en este caso con la familia primaria, con los padres. Si nos damos cuenta, las familias ahora son mucho más pequeñas. Y eso de algún modo también regula. La familia también tiene un componente socializador. Y imaginemos una familia de 4 miembros y el niño va a música, la niña va a clases de inglés, el padre va a correr y la madre va a yoga. De alguna manera, la vida familiar se hace mucho, cada miembro de la familia tiene muchas actividades fuera del ámbito familiar. Y eso hace que la contextualización y el factor protector de las familias también se vaya diluyendo de alguna manera. Y eso no quiere decir que esté mal, sino que de algún modo hay que intentar generar esa conexión familiar de nuevo. Además de que las familias tienen menos miembros y que cada uno tiene una vida fuera de casa. Cuando está en el contexto familiar, cuando estamos todos en casa, muchas veces hay una pantalla que nos hace estar a la misma distancia que si estuviésemos fuera. Porque yo estoy viendo Instagram, otro está viendo Netflix, o otra persona está jugando al Fortnite. Y estamos en el mismo sitio, pero no existe esa conexión. Y esos modelos y esa nueva manera de dinámica familiar ha cambiado evidentemente la visión del mundo de los jóvenes. Y ha cambiado lo que ellos entienden como sus redes de apoyo. Entonces, el distanciamiento afectivo con respecto, en este caso he dicho a los padres, pero al entorno familiar en sí, es un factor de riesgo para el consumo de sustancias o para tener conductas adictivas. Pero no todo va a ser catastrófico. Vamos a intentar que no todo sea catastrófico, porque ya llevamos un rato y lo que les estoy contando de bueno tiene poco. Pero vamos a hablar ahora de lo que nos protege, de lo que los protege. La salud mental de los jóvenes en un mundo en transición. He hecho una lista un poco corta sobre las enfermedades o los malestares emocionales o mentales que se han agudizado después de la pandemia. Tenemos las dismorfias corporales,
los ataques de ira, los trastornos ansiosos, las depresiones, el repensar, que si habláis con gente joven, la mayoría les dirá que tienen un problema con pensar muchísimo, muchísimo, muchísimo y les altera mucho su salud mental, los trastornos de alimentación que han crecido de una forma brutal. Y quiero pararme en algo que está muy, muy presente, pero también al mismo tiempo está muy, muy escondido, y son las autolesiones. El porcentaje de jóvenes que se autolesionan es bastante alto. Y de alguna manera, entre iguales, no es que haya una normalización de la autolesión, porque sigue siendo una conducta individual que se produce en la intimidad, pero sí hay una normalización de que se da de forma regular. Tal vez no haya la asunción, no haya la normalización en la asunción de sí, yo también lo hago de una manera alegre, ¿no? Pero sí la asunción de que es un acto que se produce en muchos sujetos. Y tenemos autolesiones de todo tipo. Tenemos autolesiones, los chicos autolesionan de forma diferente a las chicas, y básicamente por las zonas. Los chicos suelen hacerse cortes. Los bolis Bic, que son lo peor del mundo, no lo había pensado hasta que me enseñó una niña uno. Creo que tengo uno aquí. La tapa del boli Bic la lijan y la convierten en un pequeño punzón. Boli Bic es una cosa inocua, es algo que necesitan para ir a la escuela. Y la afilan tanto que empiezan a hacer pequeñas heridas, de tal forma de que al principio no dejan mucha marca. Como es una conducta que de algún modo le genera un adormecimiento emocional, hay una sensación de control porque yo sé hasta cuándo me hago daño. Yo no puedo controlar el dolor que me viene de fuera, pero sí puedo controlar el dolor que me inflijo a mí misma, y produce una sensación de control. Y siempre le digo a las madres, en verano, que es cuando más se ve, mirar los entremuslos de las niñas, porque las niñas se marcan en sitios donde se vean menos. Yo he visto marcas en los chicos muy aquí, y los chicos son más de aquí. En la parte esta parte que tenemos aquí debajo del tobillo, que tapan los calcetines, en los entremuslos, y en los nudillos, muchos nudillos, pero los nudillos, al final siempre hay como una excusa para los nudillos. No me hice esto, no me caí, no me golpeé, no me di, etcétera, etcétera. Y estas conductas autolesivas que de algún modo generan, es una manera de comunicación, de validación, de normalización de la conducta. No es un trastorno mental per se, no es una enfermedad mental per se, pero sí es el indicio claro de que hay un malestar emocional al que tenemos que prestarle atención. Y hasta que por el ejercicio profesional, hasta que un padre o una madre o un tutor o un profesor se da cuenta de que alguien se está lesionando, ya han pasado por lo menos 8 meses o 9 desde el principio de esa autolesión, hasta que se hace mucho más evidente. En verano es mucho más observable que en invierno. Y por eso que la autolesión hay que mirarla como un predictor de un malestar emocional. Hay algo que está detrás, que hace que el que yo necesite el control sobre el daño propio, porque hay un daño ajeno del que no tengo control, y necesito tener control sobre algo. Evidentemente, este tipo de malestares se traducen en déficit de atención, conductas autolesivas, trastornos de control de los impulsos, un montón de circunstancias que llevan al sujeto a tener un malestar emocional mayor, y sobre todo al llamado sentimiento de vacío. Yo siempre comparo el sentimiento de vacío con a veces que nos pasa que decimos tengo hambre, y te preguntan ¿de qué? Y dices no sé, de algo rico.
es del mismo modo que te preguntan, ¿estás bien? No, ¿pero qué te pasa? No lo sé. Solo sé que no estoy bien. ¿Qué es algo rico? No lo sé. ¿Qué me pasa exactamente? ¿Por qué no estoy bien? Solo sé que no estoy bien. No tengo la claridad para saber o para poderte contar exactamente qué me pasa. Pero ese malestar, ese sentimiento de no llegar, de no convencer, de que nada me satisface, está ahí. Y es súper raro porque todo me da bien, estoy bien con mis colegas, estoy bien en casa, estoy aprobando, pero no sé, no tengo ganas, no tengo ilusión, que es una frase que escucho mucho. Entonces, de algún modo, vuelvo e insisto en la necesidad de validar el malestar emocional. Y yo hablo desde la empatía, no desde el concepto tradicional de ponerse en el lugar del otro. Yo hablo de la empatía desde el concepto de respetar el malestar o el sentimiento del otro, aunque yo ni lo comprenda ni lo comparta. Hasta aquí, vamos bien de tiempo, creo que vamos bien de tiempo, sí. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos protege. Y hay factores que son propios, que tenemos y que nos protegen. Y tenemos habilidades cognitivas y tienen que ver con el autoconcepto positivo, la autorregulación y la flexibilidad cognitiva, el estilo atribucional positivo y algo en lo que quiero entrar que se llama el Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que tiene que ver con la razón para vivir. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros ahora mismo cuál es la razón para vivir, os pongo un brete porque no es tan sencillo encontrar la razón por la que nos levantamos todas las mañanas. Ese es el concepto amplio. Pero si desmenuzamos un poco el concepto, al final tiene que ver con todas esas cosas que nos generan bienestar y que pueden ir cambiando en un momento de la vida, en cada momento de nuestra vida. Ahora puede ser una cosa y dentro de 4 años, 5 años puede ser otra. Pero es de alguna manera lo que nos pone en movimiento, lo que nos conduce hacia continuar, lo que hace que permanezcamos, que continuemos, que avancemos. El Ikigai tiene que ver con esas cosas que se nos dan bien, que nos refuerzan, que nos hacen sentir útiles no solo a nosotros mismos, sino a la sociedad, y que de alguna manera nos posiciona en el entorno. Somos seres sociales, así que de alguna manera, la manera como nos comunicamos o nos relacionamos con la sociedad está marcada por nuestro propio autoconcepto. Hay características afectivas y conductuales, y tenemos el autocontrol, la esperanza, la autoestima, la gratitud, estos ya los conocemos, y yo me voy a parar en la perseverancia y en la gratitud. La perseverancia tiene que ver con persistir, y persistir tiene que ver con no procrastinar, porque a veces, si nos damos cuenta, procrastinar es evitar. A veces realmente lo que intentamos cuando procrastinamos no es una cuestión de pereza, que puede ser que sí, pero a veces procrastinamos porque queremos evitar una situación de la que sentimos que no tenemos valía, o de la que sentimos que no tenemos control, o de la que sentimos que no vamos a llegar. O peor aún, de la que estamos absolutamente convencidos de que vamos a fracasar. Y eso nos hace no ser perseverantes, nos hace quedarnos en el sitio. Y es un protector para una salud mental estable. Igual que la gratitud. Y ahora me dirán, ay, este concepto un poco esotérico, ¿no? Que es la gratitud. La gratitud tiene que ver no tanto con eso de, ay, tengo que ser agradecido porque me he levantado, tengo 2 manos, 2 pies, 2 brazos, 2... Vale, sí, evidentemente de eso también. Pero la gratitud tiene que ver con ser generosos con nosotros mismos. Con decir, tengo un día terrible
Y lo peor es que tiene la pinta de que a las 6:30 de la tarde no va a mejorar. Pero he hecho todo lo posible para que así fuese. Con eso tiene que ver la gratitud, con el reconocimiento de las cosas por las que luchamos, por las cosas con las que intentamos, por el no rendirnos. Con eso tiene que ver la gratitud. Cuando tenemos esa sensación de gratitud, cuando somos generosos con nosotros mismos, tenemos mucha más esperanza, tenemos nuestra autoestima más fuerte y tenemos mucho más control sobre lo que hacemos, porque tenemos más confianza. Otro factor protector que tiene que ver con lo conductual. El control de los impulsos, la habilidad para pedir ayuda, la expresión de las emociones y la gestión de los conflictos. Si nos damos cuenta, si tenemos habilidad para expresar las emociones, tenemos habilidad para pedir ayuda. Si tenemos habilidad para pedir ayuda, tenemos mejor control de los impulsos. Si tenemos mejor control de los impulsos, gestionamos mejor los conflictos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por expresar lo que nos pasa, por contar, por decir. Porque ayudar a los jóvenes a manifestar. Tenemos que ser como una hoja en blanco. Nosotros no vamos a juzgar. Nosotros no vamos a invalidar. Evitamos hasta opinar. Somos una hoja en blanco que simplemente te va a escuchar. Y esa escucha a ti te va a permitir desprenderte de algún modo de lo que te está dañando, de lo que te está generando malestar. Entonces, la expresión de las emociones es tremendamente importante porque, como lo he dicho anteriormente, te da habilidad para pedir ayuda. Si pides ayuda, controla mejor los impulsos, y si controlas mejor los impulsos, la gestión de los conflictos es mucho mejor. Por eso es muy importante verbalizar. Yo hay una cosa que digo siempre: el silencio crea aislamiento, el aislamiento soledad, y la soledad es esperanza. Y cuando llegamos a la desesperanza pensamos que no hay nada que hacer y tendemos a rendirnos. ¿Qué hacemos cuando estamos hablando con sujetos jóvenes? Los emoticonos se le dan mejor. y los mensajes de texto mejor que la escucha de teléfono. O la escucha o el hablar de tú a tú. Ya cuando tienes un nivel de confianza, sí, pero al principio ellos tienen la sensación de que se expresan mejor a través de frases cortas y sobre todo por escrito. Si nos damos cuenta, a veces vemos un grupo de chicos juntos y está cada uno delante de la pantalla y a veces se están comunicando entre ellos a través de WhatsApp. Y lo que tenemos es que, en vez de criticar esa manera de comunicarse que tienen, intentar adaptarnos a ellas, porque lo que necesitamos es que nos cuenten. Lo que necesitamos es que nos digan de qué manera podemos echarles una mano. Y quizás el método a nosotros nos resulte más engorroso, pero lo importante es el fin, en este caso. Por último, los componentes de personalidad que generan protección en el sujeto. El sentido del humor, la empatía, el ikigai, la expresión de las emociones, la gestión de los conflictos, el apoyo social de tipo emocional, las experiencias tempranas de resolución de conflictos, y ahí me voy a parar, las relaciones positivas con el entorno, el sentido de pertenencia, la identidad sexual expresada de forma segura para el sujeto, que eso ya la he comentado anteriormente. Y me paro en las experiencias tempranas de resolución de conflictos. Si nos damos cuenta, tendemos a pensar muchas veces que ayudamos o apoyamos en la medida en que hacemos lo que tiene que hacer el sujeto en vez de acompañar al sujeto a hacer lo que tiene que hacer. Y pongo un ejemplo sencillo. Estaba un niño intentando hacer un Lego y lo intenta hacer 4 veces y las 4 veces no encaja bien las piezas. Y los adultos tendemos a decir: ¡ay, hombre, pero si esto es así, mira, este va aquí! Nos resulta quizás como adultos más prácticos, más sencillos, tenemos otras cosas que hacer, otras cosas en que pensar, decirles: esto va aquí. En vez de decirle: venga, síguelo intentando. Yo te espero, yo te acompaño.
Veo cómo fracasas una y otra vez hasta que te sientas súper recompensado cuando lo consigas. Lo hacemos hasta con los adultos. Cuando hay alguien al lado nuestro que está intentando aparcar y le cuesta y le cuesta y le cuesta, solemos decir, venga, ¿quieres que te lo aparco yo? Y nos sale como de manera inmediata. Y tenemos que dejar que de algún modo tenemos que pensar que muchas veces apoyamos más cuando solo acompañamos, cuando decimos, aquí estoy. ¿Se te cala? Pues nada, tú inténtalo otra vez con paciencia. Y cuando enseñamos a los niños, le acompañamos en la manera que tengan, en la que sea, en la manera de explorar, la manera de resolver, les estamos ayudando a tener una autoestima fuerte, porque estamos alimentando la confianza. Y eso hace que, de algún modo, la protección contra muchas dificultades o muchos problemas de salud mental se vaya haciendo evidente. Y eso hay que hacerlo a edades muy tempranas. Hay que acompañar. Hay que intentar acompañar y no hacerlo por. Dice, es que yo lo ayudo con los deberes de esto que son de hacer gráficas que a las madres les da muchos problemas. Porque es que se le da muy mal y tarda mucho. Ya al final se los termino haciendo yo. No, nos quedamos los dos. Y nos quedamos los dos ahí hasta que lo consigas. Así él no va a tener esa experiencia de fracaso y no lo he conseguido. Va a tener la experiencia de lo tuve que intentar 80 veces, pero al final lo conseguí. Y si nos resulta recompensante para nosotros como adultos, en mentes que se están formando, es una maravilla. Y por último, y en tiempo, quiero acabar con una frase de C.S. Lewis que dice que el dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y también más difícil de soportar. Yo creo que si de algún modo vamos por la calle y vamos sangrando, hilos de sangre por la calle, todo el mundo siente compasión, necesidad de ayudar, apoyo, nadie se cuestiona tu dolor. Pero cuando se trata de un dolor emocional y sobre todo en una generación que llamamos de cristal y que en teoría no tiene por qué sucederle nada grave porque lo tienen absolutamente todo, porque ya nos encargamos nosotros de dárselo, tiene que ser tremendamente difícil tratar de explicar una y otra vez que no estás bien. Yo, en la experiencia de la semana pasada, llega una niña que me ha dicho que lo cuente y me ha dicho, Alejandra, es una niña que ya tiene 19 este año. Yo la vi el año pasado y me dice, Alejandra, cuéntalo de mi madre. Cuando tengas que hablar, cuéntalo de mi madre. Me dicen, vengo dentro de un mes cuando reúna con la propina para pagar. Yo ya lo solucioné con ella, pero viene con su propina porque ella es una niña que tiene unas notas maravillosas, no le gusta más la fiesta y pasa mucho tiempo en casa y eso, bueno, no genera ningún conflicto. Y tiene bastantes problemas de socialización a los que no se le da ninguna importancia porque es una niña que no da problemas. Y ella dice que le da mucha rabia cuando escucha a su madre hablando con su abuela, que vive fuera, y le dice, ya sabes que no da guerra. ¿Y cómo está bien? Ya sabes que no da guerra, si es que es muy buena. Y su madre nunca le ha visto los entremuslos. Entonces, tendemos a pensar que porque no tienen problemas más logísticos, invalidamos el malestar emocional, porque no son tan evidentes, porque si se suicidan 11 personas a diario en España, no creo que sea porque quieran llamar la atención, ni porque sean cobardes o valientes. Depende de la persona que haga la valoración sobre eso. El dolor emocional es tremendamente invalidante y tiene la misma capacidad de destrucción que un dolor físico. Y tenemos que ser absolutamente conscientes y consecuentes con respecto a ello.
hasta aquí lo que les tenía que decir. Empezamos la ronda de preguntas. Hola. Sí, un momento, vamos. Muchas gracias, Estoy Alejandra. en tiempo, ¿no? Sí, fenomenal. Muchísimas gracias. Me pasé un poquito, pero bueno, sí. No, fenomenal. Voy a ver con mi compañera si quién ha levantado la mano. ¿Sí? Vamos a usar la opción de levantar la mano, intentar máximo 2 minutos por intervención para que varios podamos participar. Y bueno, está abierto el turno de palabra. Y con respecto a lo que decía la presidenta, cuando hablaba de relevo generacional y la necesidad de ese relevo generacional, los jóvenes son siempre posibilidad, siempre oportunidad. Y no podemos olvidarnos de eso nunca. Gracias, Alejandra. Gracias. Gracias. Cayetano tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís bien, verdad? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Bueno, Alejandra, me ha gustado mucho tu exposición. Has hablado mucho del trastorno límite de personalidad sin nombrarlo. Sí. Los expertos en TLP dicen que los trastornos de personalidad es lo que más está aumentando entre los adolescentes. Desde la terapia dialéctico-conductual se explica mucho de lo que has hablado, de la invalidación de las emociones, la impulsividad, etcétera, etcétera. Son síntomas de... Bueno, es lo que puede generar el TLP cuando hay vulnerabilidad y... Pero sabes que hay personas que no... Hay técnicos que no creen en el TLP, ¿no? Sí, bueno, hay negacionistas de todo. Hay quien cree que la Tierra es plana todavía y hay quien cree que no se debe diagnosticar hasta después de los 18 años y cualquier enfermedad, cuanto antes se trate, mejor para el paciente. Más probabilidades de solución tiene. En fin, no nombrarlo, no abordarlo, no explicarlo. Evidentemente no todos son trastornos de la personalidad, está claro. Pero la mayoría de ideaciones suicidas, la mayoría de suicidios, la mayoría de autolesiones vienen a raíz de esto y de otros trastornos mentales también, por supuesto. Entonces, mi pregunta es esa, ¿por qué evitáis nombrar los trastornos de la personalidad aunque sean adolescentes? Cuando parece ser que es la principal causa y has hablado mucho de síntomas y cosas del TLP, que no siempre es TLP, por supuesto. ¿Por qué no lo nombráis? Y luego, una segunda pregunta. Una segunda pregunta. ¿Crees que la educación emocional ayudaría si se impartiese de una manera integral? Sí, en los colegios, desde primaria hasta bachillerato. Una educación emocional que fuese un poco más allá, ¿no? Sobre el uso de tecnologías, nuevas tecnologías, de móviles, de educación sexual, etcétera, etcétera, aparte de emociones, ¿no? Ayudaría a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Y les ayudaría a controlar, a dotarles de mayor resiliencia, a controlar esa impulsividad, en fin, a evitar tantos problemas. ¿Crees que prevendría, sería una buena prevención para el desarrollo de trastornos mentales, aparte de muchas cosas como violencia, etcétera? Claro, la contextualización ayuda a que aparezcan diferentes trastornos mentales, pero yo creo que la mejor terapia es la prevención. Por supuesto. La mejor terapia, la terapia que más funciona siempre es la prevención. No he evitado hablar de TLPs, porque lo que he intentado es hablar de trastornos muy generalizados para no poner etiquetas, porque quería hablar de sensaciones. Perdona que te interrumpa, pero nombran la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, las ideaciones suicidas, las autolesiones. Te ha faltado nombrar la bipolaridad y algo más, pero bueno, quiero decir que nombráis otras cosas, pero los trastornos de la personalidad no. O sea, no se trata tampoco de nombrar el trastorno límite. Trastorno de la personalidad en general, si tampoco hay que etiquetar a nadie, pero es como si se evitase, como si fuese un tabú, que hay que seguir manteniendo el tabú. No, porque mira, yo por ejemplo que tengo formación en dialéctica conductual, la tuve que hacer para poder trabajar con TLPs. Bien, normal.
Entonces, porque además, porque no funciona la terapia convencional. Te das cuenta de que no llegas con la terapia convencional. Y, por ejemplo, yo utilizo la terapia cognitivo, la terapia dialéctica para trabajar con TLPs con consumo de sustancias, porque si te das cuenta está un poco ligado. Claro que sí. Entonces, van de la mano. se trabaja con terapia dialéctica en TLP, pero no hubo ninguna intención de no mencionar al TLP. Lo tengo muy presente y le comentaba a la presidenta que tengo un chico que esta mañana me dio un audio para que lo pusiera, para que lo escucharais, pero habría que filtrarlo y no me dio tiempo. Y es un TLP. Sí. Dicen eso, en cuanto a la prevención, dicen eso los expertos, que oponemos las medidas para evitar que se vayan desarrollando tantos trastornos mentales como están apareciendo en adolescentes, o por muchos profesionales que contratemos, vamos, no van a ser nunca suficientes para atender lo que está pasando ahora mismo en los adolescentes. Están ¿Sabes desprovistos. qué pasa con ellos también? Que tienen como esa sensación de perspectiva, las perspectivas que ellos mismos ven hacia su propio futuro y hacia el futuro en general, son más oscuras de lo que nosotros teníamos como, soñábamos más. Sí, por supuesto. Ellos tienen unas perspectivas mucho más limitadas, con más sensación de invalidez, de que no lo van a conseguir. Claro, es un cúmulo de circunstancias, les estamos dejando un mundo bastante peor, creo que bastante peor en cuanto a expectativas que el que nosotros nos encontramos, por muy duro que fuese entonces. Y a eso le unes cambio climático. Hay jóvenes que están con ataques de ansiedad por el cambio climático. Y yo con respecto a la generación de cristal siempre digo, le llamamos generación de cristal, pero el cristal lo soplamos nosotros, que somos sus padres. Efectivamente. Para que se entretengan, les hemos dado el móvil con 5 años o menos. Y están viviendo un mundo irreal y ficticio en las redes sociales, que eso les está perjudicando mucho. No aceptan la cultura del esfuerzo, porque en las redes sociales todos los tienen rápidamente al instante con un clic. Ya no solo eso, la necesidad... la dismorfia corporal, que también llaman la dismorfia de selfie, que algo tan aparentemente inocuo como los filtros, ha hecho que sí, los patrones que tienen, adultos, sí. Hace que de alguna manera tu relación con el espejo por la mañana cuando te levantas haya ido empeorando poco a poco. Porque todos esos ojos grandes o pequeños, o depende del filtro que te hayas puesto, no aparecen cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo. Y eso ya, desde que te levantas, te genera una relación contigo que no es la más sana, no es la más propicia, es esa no aceptación desde que empieza el día. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Gracias. Muchas gracias. Me alegro que estés preparada en DBT, que estés formada en DBT. Muchas gracias por la explicación. Gracias. Y a todos los demás, mucho de esto, si leéis algo sobre la DBT, la invalidación de emociones y demás, se explica mucho de lo que está pasando con los jóvenes, que lo sepáis. Gracias. Gracias. Vale, ahora el siguiente turno de palabra para Antonina, después Ana y posteriormente Marina. Antonina, tienes la palabra. Vale. Hola, buenas tardes. Desde Manresa, que está cerca de Barcelona. Bueno, yo voy a hablar poquito, pero la situación aquí en Manresa para mí es gravísima. O sea, no hay buena atención de los jóvenes, si es que se les llega a atender. Más o menos hay centros ¿cómo te diría yo? De ocio muy pocos, pero que hacen bien su trabajo. Pero cuando hay casos muy graves, que hay algunos muy graves, relacionados también con familias desestructuradas, no hay ninguna buena atención, ¿vale? Y eso ya no tiene que ver con la población general, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que no pueden seguir en la escuela, que con la familia tampoco están bien acogidos y no hay recursos suficientes, ni ninguno, diría, ¿sabes? Yo creo que están abandonados. El problema que planteas no es solo a nivel de Manresa, yo creo que es a nivel de España y también quizás hasta de Europa. Recursos para adultos siempre hay. Si te das cuenta, hay unidades de rehabilitación de adicciones para adultos, en las que evidentemente si eres menor de edad no puedes entrar. Hay unidades para trastornos de la conducta alimentaria que sí son para jóvenes, pero normalmente están en el ámbito privado.
que Sí. las familias tienen que desembolsar una gran cantidad de dinero para poder afrontar esa dificultad, pero recursos sociales públicos, yo creo que en toda España hay muy pocos. Para jóvenes hay muy pocos. Es A que no partir hay de ni los el 18 mínimo. años encuentras un poco más, pero hay muy pocos. Es que no hay ni el mínimo. Mira, yo ahora estoy en contacto con bastantes familias a través de la red de bancos de alimentos que tenemos aquí. Claro, son familias especialmente vulnerables, ¿no? Pero de verdad que hay casos de chicas de 15, 16, 17 años con unos trastornos que tienen que llamar a la policía cada semana, que destroza la casa. Bueno, sí, los tienen 2 o 3 días, los llegan a ingresar. A la semana siguiente en casa, pero así años, ¿vale? No les aclaran nunca a la familia cuál es el diagnóstico ni el recurso, simplemente dicen que no hay recursos, hombre, por favor. Y en un caso concreto, el que es más grave, cada vez está peor, ¿sabes? Y tiene 18 años ahora. Y cuando hay conductas de explosión violenta, que la familia es el único soporte, la familia es la única red que tiene, es tremendamente desgarrador, porque ni la familia tiene los recursos, ni encuentra sitios donde poder desarrollarlos. Es como, de alguna manera es tu vulnerabilidad, tú te haces cargo de ella, y de alguna manera tú te haces responsable. Es una manera. Además, hay una cosa que con lo que tú hablabas antes de acompañarlos, en este caso concreto, hay otros, pero bueno, en este caso, que me ha llamado mucho la atención porque yo creo que es una persona con un problema de que no, que sería transexual, digamos, ¿vale? Y supongo que nadie lo acepta en su familia, pero bueno, dejémoslo correr, ¿no? Yo cuando me acerco a ella o ella se ha acercado a mí, habla muy poco con la gente, siempre he conseguido cercanía, pero haciendo lo que decíais de acompañamiento. A ¿vale? veces podemos acompañar en el silencio. Sí, A veces solo en acompañar, cambio con solo sus estar al lado padres, de sobre alguien, todo, sin tener con sus sin que te diga padres, nada ni que le digas nada, sí, alivia. reacciona muy violentamente, porque yo la veo a veces, incluso cuando llega a su casa, toca el timbre y ya, solo llegar a la puerta y se pone a gritar, ¿no? Que yo Pero es normalmente porque de no. alguna manera vive a la defensiva, entonces es una conducta que han naturalizado. Yo la encontré hace unos días e incluso me abrazó. O sea, está mal porque tiene mucha medicación, pero si te estás con ella, simplemente estar, lo acepta bien, pero a ver cómo haces esto si no tiene un acompañamiento, si no tiene un tratamiento, solo medicación. Muchísimas gracias por la aportación. Gracias, Antonina. Es el turno de Ana F. Vale, creo que se ha desconectado. Entonces le damos el turno de palabra a Marina. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Alejandra, quería preguntarte acerca de tu opinión. Has comentado cuando van los adolescentes a atención primaria, ¿no? Y se le diagnostica, bueno, o se le hace el tratamiento de ansiolíticos y demás, tema de depresión, ansiedad. ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo se podría derivar antes o después, pues, a un psicólogo o a un experto en educación emocional para tratar eso y no solo a través de la medicación? Porque pienso que yo soy profesora y tengo un montón de alumnos que tienen estados de estrés, de ansiedad, y se le diagnostica eso, se le hace ese tratamiento, pero después se queda ahí y no le derivan a nada más. Y otra segunda pregunta es también tu opinión acerca de la frustración, cómo tratarla. ¿Perdón? ¿El qué? Perdón, que no te he escuchado la. De la frustración. ¿Cómo tratarla si solo como, bueno, que imagino que el locus de control, ¿no? Que lo llevan todo al externo, o a que el miedo de equivocarse? Tu opinión acerca de eso. Yo empiezo por lo primero. El problema es que muchas veces se deriva, pero como en atención primaria las listas de espera
en los centros para la lista de espera para ir al psicólogo son a 3 meses, pues lo que hace efecto, o lo que es la manera más inmediata de apoyar, es dándoles medicación. Y yo siempre digo que la medicación son como las gafas, se lo digo siempre. Las gafas me ayudan a ver mejor, pero no me enseñan a leer. Y la medicación te puede poner en el contexto bioquímico de poder aprender habilidades, pero las habilidades tienes que aprenderlas, porque si no, aunque te encuentres un poco mejor, vas a estar necesitando esa muleta todo el rato. Y la idea es que es una muleta, es como cuando te haces daño en una pierna, usas la muleta, vas a rehabilitación y dejas la muleta fuera. El cliente joven, para mí es importante mandarles ese mensaje. Y el problema es que viene primero la medicación y luego la intervención. Y eso hace que solo se quede en medicación. Y que de alguna manera estamos creando también esa creencia de que el malestar emocional se cura con una pastilla y entonces no quiero sentirme mal y no quiero tener las emociones adecuadas al contexto. Si me están pasando cosas desagradables, lo normal es que yo tenga una experiencia emocional desagradable. Pero esa necesidad de, a pesar de que me está pasando algo desagradable, yo quiero estar bien, hay que aprender a asumir que las emociones tienen un contexto de aprendizaje personal y hay que vivirlas y pasarlas para poder continuar. La fragilidad de la vida, la belleza de la vida tiene que ver con su fragilidad y de algún modo es cuando medicamos solo y no intervenimos, estamos dando la falsa idea de que todo el dolor emocional se anestesia. Total. Con respecto a lo que comentabas, yo soy muy fan de hay que aprender a caerse. Claro. Hay que asumir que te caes. Hay que asumir que te vas a caer un montón de veces. Y sobre todo, yo cuando hablo del miedo siempre digo lo mismo. Hay que hacer las cosas a pesar del miedo. El miedo nos va a acompañar en gran parte de nuestra vida en diferentes circunstancias. Lo que no puede es paralizarnos. Entonces, ¿tengo miedo a hacerlo? Lo valido, entiendo tu miedo. Es normal que tengas miedo, pero lo vamos a hacer igual. Porque el miedo es una emoción absolutamente biológica. Y entonces, tenemos miedo, pero vamos a hacer las cosas a pesar del miedo. El miedo no nos puede paralizar, no nos puede dejar no avanzar. Entonces, en este caso, la frustración a través de la equivocación, porque de alguna manera, en el momento en que lo haces como esperas o tienes el resultado que esperas, esa sensación recompensante te la producen otras pocas cosas. Y ese aprendizaje también es bueno. Entonces, y lo que aprendes con eso es que te equivocarás muchas veces, pero cuando lo consigues es muy guay. Muchas gracias. Y Alejandra, una última. En cuanto a la atención primaria, ¿no sería útil formar a los médicos, ¿no? Los sanitarios en esa primera atención para que le diesen un mínimo de habilidades o que deriven directamente, a lo mejor no a un psicólogo, pero hay muchos expertos en educación emocional antes de darle eso, porque una vez que se le da al adolescente ya no busca por él mismo eso. Es que entonces... Ya, pero el problema es que el médico de atención primaria intenta resolver el malestar que le llega en ese momento, en esos 7 minutos que tiene, después de 7 minutos, o creo 5, depende de la comunidad autónoma, tiene el siguiente. Y entonces yo entiendo que lo más rápido es decir, deberías ir a un psicólogo, pero te voy a mandar el olanzapán, y si no puedes dormir, te tomas el tranquimacín, y si no, y ya está. Pero lo hacen con las mujeres, no lo hacen con los adolescentes. Tú llevas a tu madre con un poco de ansiedad y te dan las pastillitas de los nervios. Yo lo veo, no sé, desde mi punto de vista lo veo horrible, porque es que... En algunos casos es absolutamente necesario, sí, que las benzodiazepinas en algunos casos son absolutamente y estrictamente necesarios, sí. Pero hay malestares que se pueden solucionar de otra manera. Totalmente. Muchas gracias. A ti. Vale, es el turno de palabra de Ana M. No sé si nos escucha. Sí, pero es que creo que tengo mal el audio. Vale, ya te escuchamos, Ana, ¿eh? Se oye escuchamos. bien. Es que lo Sí. puse por el chat, pero no sé si se leyó.
cuando hablabas del tema, o sea, me ha parecido como muy buena exposición, así a grandes rasgos, pero cuando se hablaba del concepto de generación de cristal, como que, no sé, como que es el punto este de los jóvenes que somos muy blanditos y nos ofendemos mucho, Yo lo estoy del muy de tema acuerdo, este. ¿eh? No, sí, se ha notado que no estás de acuerdo, pero el punto es, si al final de la ponencia hablabas del caso este, que no creo que sea un caso Aquí puntual a mí de me la mueve diferente madre... por Uy, aquí. se está oyendo algo, perdón. Sí. Ahora, como que hablabas del tema este de la madre que, no, si es que está bien, no se porta mal, no da problemas. Entonces, igual la generación de cristal no deja de ser como un pozo generacional de padres que invisibilizan sufrimiento y dolor psíquico a hijos porque anteriormente a ellos se les ha negado también ese sufrimiento. Al final no creo que sea una cosa de... O sea, yo, por ejemplo, tengo 25 años, ¿vale? Y sí que es una cosa que he notado mucho en lo que es pues el sector familiar, vamos a llamarlo así, de invisibilizarlo, de no, está bien, pero es que le pasa esto, no es que está tal, es un momento, es la adolescencia, pero sí que creo que hay un punto que hay que reconocer que si los padres tampoco lo están gestionando bien, igual es que viene de ahí, ¿no? De decir, yo no he tenido las herramientas para trabajar esto cuando tenía tu edad, por tanto, como tampoco las tengo ahora y no las voy a encontrar buscando en una caja, vamos a invisibilizar tu sufrimiento ahora como a mí me han invisibilizado el mío antes. Entonces, no sé Yo creo que si... quizás no hay ese pensamiento consciente de voy a invisibilizar tu sufrimiento, sino es que no comprendo lo que te pasa, no conozco lo que te pasa, no entiendo lo que te pasa y de alguna manera invalido. Yo no creo que haya una intencionalidad detrás. Ajá. Simplemente hay una falta de conocimiento sobre el malestar emocional propio y ajeno. Si te das cuenta, no nos revisamos normalmente. Tenemos opiniones sobre todo el mundo, pero sobre nosotros mismos no nos levantamos todos los días y decimos, vamos a hacer un ejercicio, a ver, un domingo, a ver, esta semana, qué no hice bien, qué me fue mejor, en qué puedo mejorar, qué me salió fenomenal y me felicito por ello. No hacemos ese ejercicio. Y yo sí creo que cuando decía que son la generación de cristal, pero el cristal se sopla y lo soplamos nosotros, que somos la generación que viene antes, es porque tenemos que asumir la responsabilidad de que de algún modo, si el contexto de alguna manera supera emocionalmente muchas circunstancias, es por un pozo que hemos dejado nosotros y que de algún modo estamos ahora en el momento de también ayudarlos a gestionar eso. Yo por eso decía, si yo hubiera tenido una tablet a los 12 años, quizás también me hubiera enganchado. Y ahora es muy fácil decir, es que está todo el día enganchado a la tablet, es que no es otra cosa, es que es un vago, es que ese discurso. Pero no somos conscientes de qué tan vulnerables seríamos nosotros si nos exponen a esos mismos estímulos que estáis expuestos los jóvenes. Ajá. Y esa por falta otra parte... de reconocimiento en eso es lo que muchas veces hace que el adulto mayor invalide las emociones de los jóvenes. Por eso habría que empezar a ver la empatía como que tenga más que ver con el hecho de acompañar que no con el hecho de poder comprender a las Por eso personas. decía al principio que el concepto clásico de empatía me parece muy bien, lo de ponte en el lugar del otro, pero es que no es fácil ponerse en el lugar del otro. Porque tenemos muchos sesgos, no somos personas absolutamente perfectas. Entonces, como ponerse en el lugar del otro no siempre lo vamos a conseguir, lo que sí podemos intentar es acompañar, lo que sí podemos intentar es respetar el sentimiento, el malestar emocional del otro, aunque ni lo entendamos, o de acaso también no lo compartamos. Y sobre el uso de... Esto es una pregunta aparte, porque sí que me parece curioso lo de hablar de las benzodiazepinas sin demonizarlas y viendo el uso que pueden tener, pero de cara a cómo puede sentar el uso continuado de cierto medicamento psiquiátrico a lo largo de la vida y de decir,
igual alguna cosa que tenía que haber vivido y me lo ha cortado la pastillita de turno. ¿Qué se puede hacer cuando son personas menores? No, yo no, quiero dejar claro, yo no he querido demonizar las benzodiazepinas. No, o sea, Solo que he está muy querido bien mostrar explicado. que también tienen un riesgo, sobre Exacto. todo en edades tan tempranas, porque lo tienen, o por lo menos yo considero que lo tienen. En edades tan tempranas, el uso continuado de benzodiazepinas quizás no es el mejor recurso para fortalecerse emocionalmente. Y he dicho también, hay momentos, hay situaciones, hay personas que inevitablemente y son absolutamente necesarias, pero hay en otras circunstancias en las que se podían cambiar por otro tipo de acciones. Vale, muchas gracias y muy buena charla. Gracias a ti. Que luego vienen las farmacéuticas y se me echan encima. Es el turno de palabra de Juan Antonio. Buenas tardes a todos. Entonces, yo lo que quería aportar, ¿verdad? Después de haber escuchado también que hay una profesional de la enseñanza y hablando de las soluciones que se le puede dar a los jóvenes para que expresen sus sentimientos y sus emociones, es una terapia que yo particularmente y otros compañeros hemos practicado en el centro, es la terapia breve estratégica de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que al expresar en un papel, ¿verdad?, las emociones que uno tiene, los problemas, las preocupaciones, el simple hecho de reflejarlo en el papel nos ordena, nos centra y nos sana por dentro. Entonces era simplemente aportar esta manera de que muchos jóvenes que no saben verbalizar o no se atreven o incluso a través de las redes sociales que estamos hablando de ellos, el transmitir en forma de relato, de cuento, lo que les está sucediendo y compartirlo con sus amistades, sus padres, sus familiares, profesores, yo creo que es una forma de verdad de expresar lo que siente y llegar a conocer de alguna manera lo que les está sucediendo. Esta era mi pequeña aportación. Pues me parece una aportación maravillosa porque para mí la escritura siempre es terapéutica. Y ya no hablamos solo en el ámbito de la salud mental. La escritura siempre es una manera de volcar lo que nos hace feliz o infeliz y de alguna manera nos resulta liberador. Un momento, ¿vale? Siempre terapéutica. Buenas. Sí, ahora el turno de palabra de Raquel. Ah, vale. A ver, buenas tardes, Alejandra. Mira, yo te quería hacer como una especie de diálogo y pregunta a la vez, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy paciente de salud mental de la zona de Toledo desde hace unos 14 años aproximadamente. Yo ahora tengo 34. Tenía unos 18, 19 cuando empecé con psicólogos de la seguridad social. Luego, estos previos me derivaron a psiquiatría, en la cual sigo. Y luego, bueno, también sigo en psicología, en un centro de día, que es donde estoy actualmente. Pero yo te quería hacer como una breve, como lanzarte así una reflexión. Y es que yo creo que la sociedad tiene de la salud mental, como que si vamos a ir a salud mental es para que nos riñan, para que independientemente seamos adultos o adolescentes, pero lo tienen encaminado a que es para regañarnos, para reñirnos, para echarnos algo en cara que los padres o la familia no han podido con nosotros, y entonces piensan que los especialistas, como vosotros, psicólogos o psiquiatras, vais a poder, vais a hacer una fuerza mayor, nos vais a como a tosigar. Somos antidisturbios. Pues, que
claro, y que vais a conseguir que dejemos de hacer ciertas conductas. Y en mi caso, pues, por ejemplo, en mi familia, mis padres piensan que yo ya llevo muchos años con la medicación, porque, bueno, yo tengo trastorno de personalidad diagnosticado y luego tengo una parálisis cerebral de nacimiento, porque yo fui prematura, entonces, bueno, también en psiquiatría me han llegado a decir que, bueno, que eso puede derivar del trastorno de personalidad que tengo, el haber nacido con bajo peso, prematura, los antecedentes de infancia y todo eso, pero me da una rabia cuando la gente se piensa que vamos a las terapias a que nos echéis la bronca y a que nos pongáis la cara colorada, que se creen que ya vamos a salir de ahí curados y con todas las facilidades. Y es que eso me da un coraje, de verdad. Y nada más. Y por la charla, pues muchas gracias. Era lo que te quería lanzar, a ver qué opinabas. A ti. No somos antidisturbios, no solemos hacerlo así. Pero en una cosa te voy a dar la razón. A veces nos olvidamos que en la familia hay una retroalimentación y que cuando la persona que tiene un problema de salud mental no vive solo, el contexto familiar también de algún modo es una variable importante con respecto a cierto tipo de la adecuación o de cierto tipo de conductas, ¿no? Y eso de esperar de que tengamos la varita mágica de que lo que no consideran adecuado desaparezca, entiendo que te vaya a sentir incómoda porque yo no diría que está generalizado, pero sí se ve con mucha asiduidad, esto de que llegan, en mi caso, ¿no? Que me llegan los padres y me sientan al niño y te dicen, es que no sé qué he hecho yo para merecer esto, porque es que mira que yo he hecho de todo y le doy de todo y no sé qué, y ahí te suelta el speak de lo mal que lo está pasando, y de pronto el chaval o la chica se queda mirando así, y en 5 minutos lo ha destrozado diciendo todo lo mal ser humano que es, y lo peor es que tienen la sensación de que escuchar todo eso no les daña. Que cuando yo digo, es que se porta mal, es que no vale para nada, es que es un vago, es que me da una vida que no veas, es que me contesta, es que no sé qué, la otra persona está escuchando y tiene que asumir todo eso como, no solo como una realidad, sino sin que le hiera. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Y sí, el síndrome de, lo lleva al psicólogo para ver si le echa la bronca, para ver si llega a casa y de repente todo ha cambiado, existe. Así que te doy la razón. Claro, es que de verdad que eso me da un coraje. Es frustrante, ¿a que sí? Es muy frustrante porque vale que a veces nosotros tengamos conductas que sean inapropiadas por lo que sea, pero en mi caso lo mío me han llegado a decir que se ha cronificado porque, bueno, ya de muchos años y yo tengo, pues bueno, ciertas cosas que no solamente por el problema de salud mental, sino que me derivan ya de mi lesión cerebral que me ocasionó una discapacidad que me afectó al aparato motor y también fue en parte psíquica la discapacidad. Entonces, pues bueno, cuando mis padres, por ejemplo, mi entorno familiar o la gente de la calle, de la sociedad se piensa eso, yo muchas veces pienso, ni ellos son como que vosotros tenéis el poder de hacer que nosotros o los pacientes de salud mental nos recuperemos en un pispás y todo lo de años anteriores y que nos vais a quitar la medicación de golpe, porque el que vean que sube medicación los psiquiatras, por ejemplo, lo ven como algo asustadizo. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me asusta un poco porque yo ya llevo muchos años y, bueno, y cuando veo que me suben dosis y tal, digo, bueno, es que la cosa realmente no anda muy bien. Esta temporada no es la mejor para mí, pero bueno, a ver, yo siempre digo que el mundo que podemos modificar un poco es el propio, el mundo es muy grande y hacer que todo a nuestro alrededor tenga un concepto parecido a nosotros es muy complicado. Pero tu mundo, el pequeñito, el que tienes cerca, en él es el que tienes que poner en el esfuerzo para que se entienda, para que se comprenda, para que de algún modo sirva como red. Porque siempre vas a encontrar una mirada o un juicio que te pueda hacer daño.
Claro, claro, sí es lo que dices tú, pero como antes hablabas de las benzodiazepinas, que creo que te referirás a los ansiolíticos, yo ahora estoy tomando, por ejemplo, uno que se llama Premax, ¿vale? Lo digo abiertamente porque, bueno, es habitual el tomar. Y antes tomaba el Ensatil, que yo realmente no es que me fuera ni más adictivo ni menos adictivo, simplemente que, bueno, que yo cuando me encuentro con muchísima ansiedad o con ansiedad, es un malestar que no es que no sepa, aparte de no saber gestionar, me crea un síntoma muy desagradable que claro, que muchas veces dices, pues intento aguantar, intento sopesar, intento ver, pero llega un momento que claro, y ya la gente en cuanto te ve que quieres echar mano o que necesitarías esa medicación para poder sustentar o para poder equilibrarte, ya es cuando lo ven malo. Ya, Cada hablamos... caso es un universo en sí mismo. Por eso decía que hay casos en los que se pueden paliar con otro tipo de intervenciones, y hay casos en que es absoluta y estrictamente necesario la prescripción de la medicación ansiolítica. Eso es, cada sujeto es un universo en sí mismo dentro de su proceso. Gracias, Raquel, por participar. A vosotras. Gracias. Le damos el turno de palabra a Diego. Diego, tienes que activar el micro. Estás silenciado. Quería comentar un poco antes de Diego. Aquí me pregunta alguien que qué pienso de los exámenes y deberes en los menores. No puedo hablar, no puedo extenderme en eso, pero sí son un gran generador de estrés. Por esa necesidad de sacar la puntuación que necesitamos. O que en mi entorno consideran suficiente. Estoy contestando una pregunta que venía ahí. Perdona, Diego, cuéntame. No, buenas tardes. Decir que que estoy conectado desde Murcia y quería felicitarte por la exposición que has hecho esta tarde. Que me ha gustado mucho todo lo que has ido explicando y contestando. Y solo decir que un día nos dio una charla aquí en una biblioteca un psiquiatra que se llama Félix Crespo, que él cree que es muy importante que los jóvenes tengan lugares para socializar. Era lo que contaba sobre el ocio como contexto para socializar. Que es lo que hablaba cuando decía que el ocio era socializador. En eso. Y que el ocio, la gestión del ocio es un gran protector para las conductas adictivas, porque el ocio es un gran socializador. Porque, como decía anteriormente, potencia la autoestima, el esfuerzo, la cooperación, la autonomía personal. Cuando descubrimos cuál es el ocio con el que el sujeto se siente válido, se siente suficiente, se siente recompensado, esa fuerza hace que su autoestima esté lo suficientemente hecha para no tener que depender ni de sustancias, y no hablo solo de sustancias, también hay dependencias emocionales, ni emocionales, etc. Entonces, la gestión del ocio para mí es primordial. Muchas gracias. A ti. Gracias, Diego. Ahora le damos el turno de palabra a Carmen. Por favor, estás silenciada. Tienes que activar el micro. Mira, yo quisiera hablar de los niños cuando están... Por favor, ¿podéis callar un momento? Cuando hacen la primera comunión, ya le están regalando una tablet, un móvil o algo así. Yo veo eso
que es muy pequeño para esas edades. Es decir, con otra cosa más, yo lo veo como si el niño estuviera en sitio de que no estuviera bien en clase, que no estuviera ¿cómo explicarte? En la situación de un problema que tenga otra persona que no sea yo lo veo mal, por una parte lo veo bien, pero por otra parte lo veo mal porque ellos no saben manejar bien y se pueden meter en sitios muy que pueden ser peligrosos para ellos. Muy, vamos a ver, ¿cómo me explicaría yo? Es que yo tengo una enfermedad mental también. No te preocupes, que pueden ser peligrosos para ellos, su manejo. ¿Me estás escuchando? Creo que no me está escuchando. ¿Me estás escuchando? Sí. Bajado y entonces... ¿Ahora sí me escuchas? Espera un momento. Ya voy a escucharte. El móvil, cuando quiere. Callar ahora, por favor. ¿Sabes qué pasa con lo de la tablet a edades tan tempranas? Ya no es tanto el regalo, sino cómo manejamos el sistema de recompensa en los niños. La manera como los niños elaboran el sistema de recompensa tiene mucho que ver con la pregunta que hacía la chica que era profesora sobre el manejo de la frustración. Si yo le quito al acto religioso, porque imagino que va dentro de mis valores y dentro de lo que yo creo, la identidad y le coloco un regalo material a eso, estoy diciéndole al sistema de recompensa de esa personita que se está creando, que el esfuerzo es algo que él puede manejar de algún modo para conseguir lo que quiere. Y hacer la comunión, si es algo que yo se lo he manifestado como un componente de identidad o como un componente espiritual, y le regalo una tablet o un dispositivo súper importante, va a tener la sensación de que el esfuerzo para conseguir ciertas cosas que le resultan muy recompensantes no tiene que ser tan alto, que solo basta con hacer algo que no me resulta demasiado difícil y que además me lo venden como parte de una creencia y de un componente espiritual que es bueno para mí. Y entonces lo que se afecta en la materialidad del objeto es el sistema de recompensa. ¿Cómo evalúa el niño su sistema de recompensa? ¿Cuánto tengo, cuánto no tengo que trabajar? ¿Cuánto lo hago de mejor o peor forma? De peor o mejor forma tolero el fracaso. Pero cuando lo hacemos no somos conscientes de eso. Simplemente ha hecho la comunión, está súper guapo, está súper guapa, vamos a regalar el iPhone 11 porque es que lo quiere y va a estar muy feliz. En teoría, el hacer la comunión ya debería serle recompensante. Lo otro es un añadido que puede ser cualquier otra cosa. Sí, pero ahí lo que yo veo en ese momento, porque es que los niños así, bueno, ya no que sea un niño de primera comunión, ni nada de eso. Yo tuve el móvil a mucho tiempo, a lo primero, pero claro, pero yo más o menos me manejaba un poquitín, además eran los móviles estos que había que era más que... Ya, pero también tenemos que tener en cuenta que ellos han nacido en un contexto absolutamente digital y el problema básicamente es cómo regular el tiempo que pasan con el móvil, pero del manejo no tienen ninguna dificultad o no suelen tenerlo. Ellos enseguida saben por dónde
intentar cogerlo y hacer mucha barbaridad. La regulación son sobre el tiempo que se pasa delante de la pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Vamos a darle el turno de palabra a María. Hola, buenas tardes. A ver, comentaros. Me está pareciendo súper interesante la charla y el debate que estamos teniendo. Y súper interesante que haya profesionales, imagino que familiares y personas con problemas de salud mental y profesionales de otros ámbitos también, que también se detecta esta necesidad. Yo soy educadora social y llevo trabajando en salud mental un montón de años, tanto con adolescentes como con adultos. Entonces, por puntualizar cosas y por ver cosas, recursos existen. Es verdad que hay mucho recurso privado, mucho. En adolescentes, sobre todo, funciona mucho ya con casos como muy... Es verdad que con casos muy agudos funciona mucho los centros terapéuticos, que sí que existen y que sí que hay plazas concertadas, pero que el problema es que llegar a ellos y el acceso es muy difícil, es cuando ya los chavales están muy dañados y con patologías ya... Es verdad que hemos hablado que de adolescentes no se diagnostica, no, se tiende a no diagnosticar, pero ya que con patologías a futuro, se prevén patologías a futuro como más complejas y con temas ya de autolesiones gordas y con todo este tema ya como muy agravado. Y luego, por otro lado, el tema de la psicología, o sea, esa parte como más de psiquiatría, más de apoyo completo, y luego el tema de la psicología. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es que el acceso a los psicólogos en salud pública es prácticamente inviable. O sea, el médico de atención primaria principalmente va a hacer lo que habéis comentado todos vosotros, que es recetar como pronto y derivar al psiquiatra. Y ese psiquiatra en el que un momento dado deriva al psicólogo. Si las citas con los psiquiatras son... ¿A 3 meses? A 3 meses, gracias. Yo ahora estoy pidiendo en adultos para primera consulta y me han dado ya citas para marzo y estamos en el mes de noviembre. Con lo cual, luego es verdad que el seguimiento, que ya una vez que estás dentro del sistema, claro, que una vez que estás dentro del sistema ya es más fácil que te vayan viendo todos los meses, cada 3 meses, depende de la necesidad, pero ya es más fácil tal. Pero lo que es complicado es el acceso a los sistemas, tanto en adultos como en adolescentes. En adolescentes aquí en la Comunidad de Madrid está funcionando súper bien, que antes lo han comentado por el chat, el Gregorio Marañón, y tiene una unidad de infanto-juvenil en psiquiatría que está funcionando súper bien, que son pioneros en muchos programas que están haciendo y están funcionando muy bien. Y con el tema de la medicación que hemos estado hablando y todo esto, a mí me surge la duda. Yo siempre comparo la salud mental como la diabetes. Tú tienes diabetes, vas al médico, te pautan unas medicaciones, unas veces vas a estar mejor, otras veces vas a estar mejor, vas a necesitar que la dosis de insulina te la gradúen, pero además de la insulina tienes que tener una alimentación sana, tienes que hacer deporte si estás alto de azúcar para bajártelo y tiene que haber otra serie de cosas, con lo cual la medicación en los psicofármacos, que es verdad que muchas veces están como muy demonizados y son hiper mega necesarios. O sea, yo que trabajo ahora mismo en adultos agudos, es que es hiper mega necesaria la medicación y que funcione y que esa parte química cerebral esté equilibrada. O sea, es hiper mega necesario, pero evidentemente es necesario lo que hablábamos en la diabetes, pues esa parte del ejercicio, de la alimentación, que aquí lo va a compensar terapias o el psicólogo o ir a grupos de ayuda mutua o ir al centro de día o ir a X o tener un ocio saludable que me ayude a compensar esas dos partes. Estábamos hablando que creo que en adolescentes
uno de los problemas súper importantes que estábamos viendo es el tema de la frustración. Es verdad que lo comentaba Marina también antes, el tema de la tolerancia a la frustración es muy generalizado, que los niveles de tolerancia a la frustración están al mínimo. Y es verdad que el tema de las nuevas tecnologías, es que las adiciones a las nuevas tecnologías y lo influyentes y lo manipuladoras que pueden ser las nuevas tecnologías es crucial. Pero luego, no sé si me estoy extendiendo mucho, perdón, pero luego en adolescentes es que además se junta todo el tema hormonal. O sea, si está apareciendo, si tienes un contexto familiar complicado, si a nivel social tu red de amigos en esos momentos, el grupo de iguales es lo más importante, pero si además de todo esto está despertando en ti un tema de salud mental y además de todo esto estás en una fase hormonal de cambios profundos, es que es una bomba. Es que la adolescencia es una bomba. Entonces, claro, es una época muy complicada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo me preguntaba todo el rato, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues es que todo el rato derivaría a los profesionales, que al final, con la buena intención, podemos hacer muchas cosas, pero que al final esto tiene que ayudarnos. Igual que cuando tenemos diabetes, vamos al endocrino, esto tenemos que ir a los profesionales. Independientemente de que el profesional pueda darte una mirada diferente y más técnica sobre lo que te pasa, el apoyo entre iguales en esta edad, donde la identidad es algo que se va creando, también es importante. También es importante un buen soporte familiar y una buena red de apoyo entre iguales. O sea, la relación que tienes con tus colegas, el rol que ocupas en la pandilla, todo ese tipo de cosas también son muy influyentes en la salud mental. ¿Quién soy en mi grupo de amigos? ¿Soy ese al que nunca le dicen cuándo quedamos y para qué quedamos? ¿O soy ese al que le preguntan dónde quedamos y cuándo quedamos? Claro. Entonces, el rol que ocupas, todo es un contexto en el que de alguna manera están bombardeados por un montón de situaciones que les hacen vulnerables, mucho más que un adulto que ya ha pasado esa transición, a tener más problemas de salud mental, porque están en ese proceso de desarrollo de la identidad y te pierdes a veces como adulto, que vas a un contexto que no controlas y te quedas ahí en una esquina parado observando antes de hacer algo. Pues imagínate en ese contexto en el que lo que yo veo cada día, porque en TikTok tuvo 800 millones de visualizaciones, pero eso dentro de 4 semanas ya no marca la vida, lo marca otra cosa. Y ese cambio constante me mantiene esa vulnerabilidad. Sí, totalmente. Y me alegro que en Madrid haya muchos recursos. Yo vivo en Castilla y aquí no hay tanto. O sea, sobre todo para adolescentes. No digo que haya muchos recursos hay pocos, pero que sí que existen. O sea, que hay pocos. Yo, de hecho, he trabajado en Madrid y he tenido chavales de La Rioja, de Galicia, de Zaragoza, o sea, en terapéuticos aquí en Madrid, que venían ya de sus comunidades muy trillados. O sea, lo que digo es que sí que es, porque a veces hay un mensaje como de desesperanza en todo esto. Y es como, sí que hay que buscar, sí que existen. ¿Es difícil acceder a ellos? Sí, es difícil, pero que hay poquitos y sí que hay, y se están haciendo cosas, también es verdad. Entonces, que creo que es importante que si alguien conoce un caso, que si alguien no sé qué, que hay que buscar mucho, preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, y que al final se encuentran los sitios. ¿Cuesta? Pero sí. Cuesta mucho, mucho, mucho. Yo vivo en Castilla y aquí también tenemos la ruralidad. Y la ruralidad es mucho aislamiento y eso es falta de recursos. Entonces, totalmente. Claro, si vives en una ciudad grande, pues tienes la opción de buscar, intentar, no sé qué, pero yo estoy pensando en mis compañeras que están en Guardo, que están en la montaña, que tienen una cantidad de usuarios bastante importante y que se ven con las manos muy atadas muchas veces. El contexto también nos protege o nos desprotege con respecto a la salud mental. Sí, sí, totalmente. Vale, gracias María por participar.
Le damos el turno de palabra a Lina y después para Adriana. Buenas tardes a todos, bueno, ya noche, porque ya es muy de noche. Me ha encantado escucharos a todos, la opinión de todos. Yo trabajo de educadora en una asociación en Jaén, concretamente en APA, en salud mental. Y bueno, quería deciros ahora el proyecto tan bonito que nosotros estamos realizando allí. Últimamente muchos institutos nos están demandando que vayamos allí a dar charlas. Charlas, pues bueno, pues charlas de sensibilización, de información sobre salud mental. ¿Por qué? Porque los alumnos es verdad que demandan mucho tener información sobre salud mental y últimamente el tema de la ansiedad. Concretamente, ayer estuve con mi compañera en un instituto de Jaén y dimos las charlas de salud mental porque ellos nos pidieron las de salud mental. Y yo pues la verdad es que cada vez que veo que nos llaman más y más y de más institutos, que hay más demanda y que la atención que en un principio cuando dábamos estas charlas yo la noto cada vez como más viva, como más como que lo necesitan mucho, como que realmente la demanda estaba hecha por algo. Entonces yo abogo porque, pues no sé, por ejemplo Marina, que es profesora, si no sé, no me recuerdo de dónde tú eres, pero bueno, intenta ponerte en contacto con algún tipo de asociación que tenga que ver con salud mental y quizás los profesionales de allí también estén dispuestos a ir a tu instituto y daros una charla. Nuestras charlas solamente duran 1 hora, son muy participativas y ayer incluso me sorprendió que hasta ahora no había pasado que 2 de los alumnos estuvieron dispuestos a contar su historia personal y que después de hablar sobre, bueno, pues sobre su enfermedad, todos sus compañeros le aplaudieron. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Alejandra en que es muy importante gestionar el ocio en la gente joven. Porque claro, les criticamos mucho, les decimos que solamente saben coger los móviles o irse al botellón, pero bueno, ¿y qué alternativas tienen? Y el tiempo que pasan con sus padres y la familia que les ha tocado. Entonces, esa generación de cristal quizás sea de cristal, pero quizás sea también un cristal duro. Yo también abogo no solo como profesional de la salud mental, sino como madre. Tengo 3 hijos, 2 de ellos son adolescentes. Hace poco la mayor salió de ese, pero bueno, la mayor tiene ahora 22 años, que ahora, como ha dicho Alejandra, seguiría siendo. y bueno, pues es muy difícil porque el tiempo, yo soy consciente de que el tiempo que yo le dedico a salud mental es tiempo que yo le quito a mi familia. ¿Qué pasa? Que no es fácil y tienes que estar negociando continuamente con ellos, hablándoles y bueno, y empatizar mucho con ellos y sobre todo no juzgarlos, comprenderlos, porque yo estoy muy de acuerdo que mis hijos se tienen que equivocar y que así van a aprender, pero yo lo que quiero es que ellos tengan siempre la sensación de que yo voy a estar ahí y que yo como madre siempre también me voy a equivocar y otras veces voy a estar y otras veces ellos no me van a querer escuchar simplemente porque quieren equivocarse. Porque les rayas mucho, son muy rayantes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no es fácil, porque no es fácil, pero quizás si les diésemos posibilidades a ese ocio que tienen ellos y no fuese el botellón, no fuesen las nuevas tecnologías, estuviese todo al alcance de ellos, no fuese todo tan caro, el hecho de ir a ver una película al cine no fuese tan cara, un teatro, no sé, la música. Mis hijos, por ejemplo, los 3 están en el conservatorio y cada vez me alegro más. ¿Por qué? Porque eso es tiempo que invierten ahí, que hacen que también se junten con gente que comparte también los mismos objetivos y hacen también como que hacen luego grupos para salir, para, no sé, que yo lo veo beneficioso también. Y mejor se les da, más recompensados se sienten, más válidos se sienten. Cuando tú te sientes válido, te atreves a hacer más cosas. Claro. ¿Y qué pasa? Que también muchas veces cuando me dicen ¿qué suerte tienes? Yo eso me da mucho coraje. Yo no tengo suerte. Yo soy una tía luchadora, yo soy una tía muy normal, pero soy una tía que está por su hijo y bueno, y por cualquier persona que se acerque a buscar mi ayuda. ¿Qué pasa? Que yo tengo muy poco tiempo en realidad, pero sí es verdad que yo me apunté a una coral porque mis hijos estaban en esa coral. Yo no tengo conocimiento de música,
pero como yo lo acompañaba, yo los llevaba, yo los traía, llegó un momento que una vez me dijo el director, pues quédate con ellos, inténtalo. La verdad es que es muy sacrificado, yo tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo para organizar mi casa, para organizar comidas, para trabajar todo el día fuera de mi casa, yo no voy a comer a mi casa, pero sin embargo mi tiempo, el que tengo libre, el poco que tengo libre, una parte de ese tiempo yo lo disfruto con mi hijo en esta coral, que parece una tontería, pero yo a la vez que me estoy relacionando con gente de mi edad, porque somos de todas las edades en esa coral, mi hijo se está relacionando con los niños que van también de su edad. Y es una experiencia muy gratificante. Era cuando yo hablaba de que las dinámicas familiares han cambiado, que cada miembro de la familia hace más cosas de manera individual. Claro, fuera, y eso hace que la dinámica familiar y la conexión y el vínculo no sea tan fuerte, porque cada uno va al yoga, otro al patín, otro al no sé qué, no sé cuándo. Y entonces esa posibilidad de tener un ocio en conjunto fuera de casa, pero en familia, también fortalece. Sí, fortalece y es muy sacrificado también. Porque, bueno, a ver, es sacrificado porque, a ver, a mí me gusta, pero hay muchos fines de semana que se me hacen muy cuesta arriba porque ya vamos saliendo a cantar afuera, en fin, que ya se va complicando la cosa, tengo que estudiar más, y en fin. Pero yo estoy dispuesta a eso y lo que me refiero es que como padres, como familiares, como hermanos, como hijos, debemos de empatizar. ¿Y qué pasa? Que cuando uno empatiza, también tiene que estar dispuesto a sacrificar algunas parcelas de su vida. Pero si ese sacrificio se convierte a la vez, bueno, o aprende a disfrutarlo, al final es beneficioso para todos. Sí, que no es fácil. Es lo que comentaba, que hay una retroalimentación y a veces pedimos que los demás cambien conductas sin que nosotros nos movamos de nuestro sitio, y es muy difícil que el otro cambie una conducta cuando lo que yo le doy sigue siendo lo mismo. Con lo cual no puedo pretender que solo cambie su respuesta cuando el estímulo que yo le ofrezco es el de siempre. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Pues vamos a darle la palabra a Olga, que va a cerrar esta jornada. Hay muchas preguntas. Pido disculpas porque veo muchísimas preguntas por aquí y no nos ha dado tiempo. En otra ocasión, encantada de colaborar y de poder hacerlo más extendido. Alejandra, es que tu jornada, tus palabras han sido muy motivadoras, muy inspiradoras y muy necesarias. Adriana creo que había levantado la mano porque también quería cerrar la jornada y yo voy a despedir, pero Adriana, tú también vas a cerrar porque es justo que todas las personas que formamos parte de este movimiento estemos presentes. Alejandra, a ti te quiero agradecer que estás participando de manera altruista en esta ponencia, en esta jornada, y ese altruismo, esa voluntariedad que tú has puesto es muy necesaria. Y me gustaría que antes de marcharnos tuviéramos en cuenta que muchas de las personas que estamos aquí en la pantalla, como Lina, que nos dice que trabaja en una asociación, pero que le dedica mucho tiempo a estas cosas, muchas de las personas que estamos aquí estamos dando nuestro tiempo y ese tiempo es necesario. Creo que es importante que sepamos que las asociaciones somos un recurso necesario y complementario, que estamos aportando muchos recursos que a veces desde la administración no se aportan. Cuando estabais hablando, Lina, de los programas que podemos dar en las escuelas, en mi caso soy profesora también de diferentes edades, trabajo en una zona rural de Madrid y me queda muy claro que aunque haya recursos son insuficientes, hay buenos profesionales pero no nos llegan porque son insuficientes. Y las asociaciones tenemos que reivindicar este papel que estamos haciendo en talleres de creación literaria, Juan Antonio, a través de la palabra, como bien dices, no solamente en el sistema educativo, sino en las asociaciones, ayudamos a visibilizar nuestras emociones. Creo que es importante que recordemos que las asociaciones tenemos que darnos una vuelta, porque empezamos hace más de 30 años con un tipo de situación y en este momento tenemos que empezar a enfatizar esta idea de la salud mental en positivo. Es decir, no es necesario que yo tenga un problema de salud mental patente o un problema emocional patente o que tenga en mi entorno familiar un problema de salud mental. Es que a lo mejor me puedo apuntar a una asociación porque quiero aportar, porque me interesa la salud emocional, me parece un tema importante a nivel social y quiero aportar eso. Y esto os lo cuento porque también tenemos una educadora social y sabéis que
Las asociaciones trabajamos mucho con los centros educativos. Yo soy profesora, también estoy en una asociación de base como algunos compañeros que estoy viendo, y hacemos esta conexión entre el mundo asociativo y la escuela en sus diferentes etapas. En este momento los ciclos de formación profesional son una cancha maravillosa para futuros educadores, integradores sociales, también los institutos donde se estudia psicología y por supuesto la universidad. Tenemos que reivindicar el papel de las asociaciones porque hay mucho de voluntario en lo que hacemos. Tenemos técnicos muy implicados, muy comprometidos, como las personas que están ahora ayudándonos a llevar la jornada, pero luego tenemos muchas otras personas como las que estáis aquí presentes que colaboráis con vuestro tiempo, con vuestro corazón, con vuestro acompañamiento, ese acompañamiento del que hablabais antes, que es el que hacemos realmente en las asociaciones. Y nada más, creo que es importante que recordemos que uno de los problemas de la salud mental es la cronificación. Cuando estabais hablando del diálogo abierto en Finlandia, claro, es que ese hecho de estar y acompañar desde el silencio, Alejandra, como nos decías, o también desde la escucha activa, es algo que hacemos en las asociaciones. Tenemos que reivindicar ese valor que tenemos. Personalmente, agradeceros a todos y Adriana, ahora sí, te doy la palabra porque tú debes cerrar la jornada, que para eso estabas levantando la mano antes que mí. Y por cierto, soy presidenta voluntaria, como muchas de las personas de la junta directiva que estéis aquí, voluntarios, y muy valientes vuestras aportaciones. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Olga. No, te clausuras tú siempre fenomenal. y yo participaba, que además de ser la presidenta, pero no, yo iba a participar como madre de adolescente, pues un poco igual viendo en este sentido la presión a la que se ven sometidos, lo que hablamos de los exámenes, que yo a veces a mi hija le digo, pues si yo no te exijo, ¿por qué te lo exiges tú? No sé, que sí que veo que los jóvenes ahora sienten mucha más presión, o es que somos mayores y no nos acordamos de cuando éramos jóvenes, pero yo tengo la sensación de que sienten mucha más presión que antes, o se ven presionados por muchos flancos. Tanto como es mucha más presión, sino más sentimiento de invalidez. Esa sensación de que no llegan, de que no consiguen, de que no alcanzan, de que todo con lo que se comparan es mucho mejor que ellos, esa sensación de no llegar nunca. No llegar nunca. Pero bueno, y eso, y que los padres y las madres y bueno, todas las personas también necesitamos que revisarnos y, como decías tú, pensarnos, porque bueno, también formamos parte de la sociedad y estamos colaborando en esta estructura, ¿no? Y nada más, muchas gracias, ¿no? Gracias y enhorabuena por la jornada interesantísima. Buenas tardes. Muchas gracias. Estoy un poco abrumada porque estoy leyendo y me gustaría poder responder a muchas cosas, pero no puedo, no tenemos el tiempo. Pero la sensación que me deja es que de algún modo lo que hacemos llega. Y llega en la manera en que yo saco un tiempo miércoles por la tarde para hablar y que el otro lo saca para escuchar, y que considero que utilizar la escritura me parece maravilloso y lo comparto. Entonces, cuando decía alguien que decía que teníamos que hablar de la salud mental desde la esperanza, esto que estamos haciendo hoy es salud mental desde la esperanza, evidentemente. Como federación tenemos un premio literario. Recordad, tenemos un libro que hemos publicado porque precisamente le damos mucho valor a la creatividad en pintura, en fotografía y también en escritura. Así que fijaros si todas las personas que estamos aquí somos visionarias de lo que hay que hacer. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros.